¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su resumen informativo semanal. Un trabajo con mucho gusto se realiza de manera coordinada entre la agencia de noticias Red 113 y los profesionales de Canal 6 de Media Group. Les recordamos, primero haremos un recorrido sobre los temas más relevantes en información de seguridad ocurridos esta semana en Michoacán y posteriormente Luzma Cervantes y Alma Robles nos presentarán temas muy interesantes esta semana enfocados hacia la prevención de adicciones, la presentación de un libro que nos habla precisamente sobre alcoholismo, sobre los problemas que puede llegar a una persona con esta enfermedad, también un especialista que nos hablará sobre cómo detectar en un momento apropiado si alguien requiere ayuda. Vamos a comenzar con lo que nos corresponde. El pasado fin de semana, una de las notas que nos volvió en Michoacán, inclusive foco nacional e internacional, un incendio de grandes magnitudes. El Mercado Independencia, en la zona del estacionamiento. Fueron 144 locales los dañados, además el colapso del parqueadero. Esto por al menos daños generó de 80 millones de pesos tras los primeros peritajes. Además también, ojo con Uruapan, cuando pareciera que ya nada nos sorprende, en un tianguis delincuentes persiguen, matan a un joven y hieren además a una mujer y a un menor de edad con balas perdidas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación al incendio registrado en el Mercado Independencia, en el que 14 vehículos y 144 locales resultaron dañados. Derivado del reporte de dicho incendio, personal de la institución se desplazó al estacionamiento de dicha plaza ubicada en la esquina de Andrés del Río y Ana María Gallaga, en la zona centro de Morelia, para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En el lugar fueron encontrados en una primera instancia 14 vehículos siniestrados, cifra que posteriormente habría de aumentar, y alrededor de 144 locales. Además trascendió que luego de los primeros peritajes, aparentemente todo comenzó en una falla en una caja eléctrica ubicada debajo del estacionamiento, mismo que colapsó. Por otro lado, en Tarímbaro, los cadáveres de 2 hombres con impactos de bala fueron abandonados a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Cuto del Porvenir. El macabro hallazgo fue reportado por algunos automovilistas a la altura del kilómetro 22. Acudieron policías y paramédicos, los cuales confirmaron que se trataba de un doble homicidio, por lo que acordonaron el área. Los fallecidos no fueron identificados. Ellos tenían entre 45 y 50 años de edad. En tanto, en Jacona, un hombre quedó sin vida tirado sobre la carpeta asfáltica junto a una camioneta, luego de ser atacado a tiros en la zona centro de la ciudad. Se supo que en la base de la policía local recibieron el reporte de una persona lesionada en la calle Emilio Carranza, casi esquina con Manuel González. Policías municipales y guardias civiles se movilizaron y solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio, arribando minutos después los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento del masculino. El finado está sin identificar, únicamente se mencionó que tenía entre 25 y 30 años de edad. Por otro lado, en Uruapan, al menos 2 pistoleros persiguieron y ejecutaron a balazos a un hombre en el tianguis de la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad. Una mujer y un niño resultaron heridos al ser alcanzados por balas perdidas. Todo ocurrió el pasado sábado, cuando comerciantes y compradores de dicho mercado observaron a 2 empistolados persiguiendo a un sujeto mientras le disparaban, dándole alcance sobre la calle Granada, casi esquina con Agricultura, donde finalmente cayó sin vida. Sin embargo, este ataque también lesionó a una mujer y un pequeño, los cuales fueron canalizados por sus conocidos hasta un hospital local. En la misma ciudad de Uruapan, gravemente lesionado resultó un joven tras ser atacado a balazos por un delincuente que rompió una empacadora de aguacates cerca de la unidad deportiva de la colonia Guadalupe Victoria. El atentado dejó herido a un hombre de 25 años de edad, el cual se encontraba dentro de dicho establecimiento sobre la calle Mariano Matamoros. Él presenta 2 impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Vecinos del lugar, al percatarse del hecho criminal, pidieron ayuda. Llegaron paramédicos locales, auxiliaron al muchacho y lo trasladaron hasta un nosocomio. Finalmente, pero también en Uruapan, desconocidos armados atacaron un camión de carga y una bodega en la avenida Francisco Villa, en la colonia Ramón Farías. Hace apenas un par de semanas, a unos metros de este lugar, también una vinatería fue baleada. El acontecimiento violento fue reportado luego de que sujetos en una motocicleta llegaron a dicha bodega, en la calle Colima, dispararon en repetidas ocasiones en contra del camión y la fachada. Al sitio se movilizaron policías, los cuales confirmaron que no había personas heridas ni fallecidas, siendo asegurada la zona. Así, de esa manera comenzamos la semana muy movida en temas informativos de seguridad. Pero ¿qué ocurrió el día lunes? Por la tarde, ya prácticamente en la noche, límites de Cuitzeo, Guandacareo, se reporta una agresión a balazos en contra de un automovilista. Llegan paramédicos, policías,
confirman la muerte de un hombre y encuentran una cartulina con una amenaza que fue colocada en el parabrisas. Cuando se hace la identificación de la víctima, resultó ser el párroco de la zona. Un automovilista fue ultimado a balazos durante la tarde del pasado lunes sobre la carretera Jeruco-Capacho dentro del municipio de Guandacareo, en los límites con Cuitzeo. Era un sacerdote católico de la comunidad de Capacho ubicada en dicha región. Trascendió de manera extraoficial que el difunto respondía al nombre de Javier G., quien el pasado mes de marzo apenas había llegado a Capacho procedente de San Agustín del Pulque. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio, pero de acuerdo con información obtenida al respecto, él o los homicidas le dejaron un mensaje escrito a su víctima en una cartulina, cuyo contenido no fue revelado por la policía. El ahora occiso conducía un auto de la marca Nissan de color blanco sobre dicha carretera en los límites con Cuitzeo y Guandacareo. De pronto fue atacado a tiros y pereció. El automotor presentaba al menos 5 impactos de proyectil en la ventana del conductor. Por otro lado, en Zamora, un mecánico que se encontraba reparando una camioneta Honda de color gris por fuera de su taller fue asesinado de un balazo en la cabeza. Se supo que el número de emergencias recibió el reporte que alertaba sobre una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en la avenida Santiago, casi esquina con Barroca, en la colonia Francisco J. Mújica. Pues en unos minutos llegaron policías, también paramédicos, quienes confirmaron la muerte de Iván Eduardo L., de 35 años de edad. En otro hecho, pero en Morelia, un habitante de Acuitzeo, quien está desaparecido, fue hallado sin vida con huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición dentro de la presa de Umécuaro. El hallazgo fue reportado al número de emergencias. El susodicho respondía al nombre de Pastor, de 35 años de edad, quien yacía a la orilla de dicha presa. Él había desaparecido el 16 de mayo. Trascendió que patrulleros de Acuitzeo apoyaban la búsqueda de Pastor. Luego de varios recorridos lo localizaron y alertaron a la fiscalía. La víctima presentaba múltiples golpes y tenía atada una piedra. En Uruapan, un hombre dedicado al transporte de carga fue asesinado a balazos por delincuentes que rompieron su domicilio en la colonia Amapolita. Según los primeros reportes, el ofendido estaba dentro de su casa en la calle Plan de Iguala, hasta donde llegaron maleantes, ingresaron de forma violenta y lo acribillaron. Llegaron al sitio paramédicos de primera respuesta de ERAP para auxiliar al agraviado, pero al revisarlo confirmaron que había muerto. Él tenía aproximadamente 50 años de edad. En Charo, 2 hombres ejecutados con las manos engrilletadas hacia la espalda fueron encontrados a la orilla de la carretera Morelia-Toluca, también conocida como la carretera Mil Cumbres. El hallazgo realizó a unas personas y lo reportaron al número de emergencias. Las víctimas yacían cerca de la desviación al Temazcal. En el sitio se presentaron patrulleros locales quienes, apoyados por paramédicos, confirmaron el deceso de los masculinos. Ellos están sin identificar. También en la misma región de Charo, una adulta mayor que había quedado gravemente herida tras ser atacada a golpes fue canalizada de urgencia al Hospital de la Mujer en Morelia, pero lamentablemente murió horas después. La afinada respondía al nombre de María del Socorro, 86 años de edad, y era vecina de la población de Los Llanos. Trascendió que la usodicha fue localizada severamente lesionada en su hogar. Entonces las personas que la encontraron pidieron una ambulancia. Paramédicos la trasladaron a dicho nosocomio, pero posteriormente falleció. Finalmente, en Jacona, un hombre sufrió al menos 8 impactos de proyectil de arma de fuego, luego de ser baleado por un solitario sujeto que logró escapar previo al arribo de las autoridades. La agresión se registró en el callejón Las Flores de la colonia La Nueva España. Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar y le otorgaron los primeros auxilios a Martín M., de 32 años de edad, vecino de la colonia San Pablo, el cual fue canalizado hasta un nosocomio para su adecuada atención médica. Cada vez las víctimas en homicidios se vuelve más recurrente que sean jóvenes o incluso, menores de edad. Esta situación de que como sociedad podamos estar pendientes de nuestros adolescentes, de nuestros niños, con quién se juntan, qué hacen, las juntas que tienen, a qué se dedican, porque muchos incluso comienzan ya a cometer delitos y no delitos menores. Ha habido detenidos con armas de fuego, ha habido detenidos en enfrentamientos o incluso, desafortunadamente, abatidos o ejecutados. Menciono esto por la región Zamora y por la región Uruapan. En los siguientes minutos vamos todavía a narrar casos en los que adolescentes fueron las víctimas que desafortunadamente murieron. Esto en cuanto volvamos de una pausa.
Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias, bienvenidos nuevamente por continuar con nosotros. Vamos a revisar lo ocurrido el pasado martes. Mencionábamos antes de la pausa temas de homicidios de menores de edad, adolescentes. Ocurrió en Jacona. Un muchacho, 16 años, fue baleado en la enramada 1. Estuvo en agonía por más de 2 días hasta que finalmente pereció. Y en esa misma región, pero en Tangancícuaro, otro enfrentamiento entre civiles. Ahora fue un muerto, un rifle asegurado y 2 vehículos incautados por las autoridades. Luego de varias horas de agonía en las urgencias de un hospital de Zamora, finalmente perdió la vida un adolescente que resultó lesionado al ser atacado a balazos en la colonia de la Enramada 1 perteneciente al municipio de Jacona. Se trata de quien en vida respondía al nombre de Luis Fernando H., de 16 años de edad. Esta persona tenía su domicilio en la misma colonia donde ocurrió el ataque, que a la postre le arrebató la existencia. La agresión se registró cuando la víctima se encontraba en la calle Volcán de Colima frente al inmueble 53, donde por motivos desconocidos sus victimarios le dispararon en repetidas ocasiones. En Tangancícuaro, un nuevo enfrentamiento entre civiles antagónicos dejó como saldo un pistolero abatido. Se pudo conocer que en un primer momento las autoridades recibieron reportes sobre el tiroteo en la carretera Patambam-San Isidro, aproximadamente 1 kilómetro de la unidad deportiva. Agentes tanto de Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional acudieron para atender la situación y al patrullar la zona localizaron a un masculino que vestía ropas tácticas sin vida, junto con un rifle calibre 7.62x39, y fueron aseguradas una camioneta y un auto con reporte de robo. En Uruapan, un hombre hasta el momento en calidad de desconocido fue perseguido y ultimado por delincuentes armados en las inmediaciones de la colonia La Ciénega, aledaña a la 19 de marzo. Por datos recabados en la cobertura periodística se pudo establecer que el ofendido se encontraba sobre la avenida Camino Real cuando le salieron al paso sus victimarios, los cuales accionaron armas en contra del agraviado, quien corrió un callejón, pero fue alcanzado y acribillado en el acto. Llegaron paramédicos, intentaron auxiliar al ciudadano y al revisarlo confirmaron que había perdido la existencia. También en Uruapan, mientras se encontraban en una paletería de la colonia 18 de marzo, 2 hombres fueron blanco de un ataque a balazos. Ellos corrieron buscando refugio, ambos sobrevivieron, pero quedaron heridos. Esta agresión tuvo lugar en un negocio ubicado sobre la calle Gabriel Cervera, casi esquina con Camino Real, a unos metros de la base de taxi Luis Quintero, donde llegaron pistoleros sin mediar palabra vaciaron sus armas en contra de 2 masculinos. Por instinto, ellos corrieron mientras los empistolados, al ver frustrado el ataque, huyeron antes de que llegara la policía. Paramédicos encontraron a uno de los heridos escondido en un negocio de venta de pollos asados y lo trasladaron a un hospital. La segunda víctima, por sus medios, llegó hasta un sanatorio. En Marabatío, en la cabecera municipal, 2 hombres fueron hallados sin vida, degollados, al interior de un domicilio. Los hechos se registraron en un inmueble de la colonia La Victoria. Los victimarios le dejaron a los fallecidos un mensaje de amenaza escrito en una cartulina. Hasta el momento, su identidad es desconocida. En Morelia, un empistolado en compañía de otro sujeto realizó disparos para amedrentar a un hombre que estaba al interior de una ferretería en la colonia Ventura Puente. El hecho ocurrió en un negocio localizado en la avenida Virrey de Mendoza. El ahora ofendido no está lesionado, solo sufrió un gran susto. Él responde al nombre de Jonathan, de 32 años de edad. La situación fue alertada al número de emergencias, acudieron patrulleros, quienes llegaron a la mencionada dirección, hallaron al ciudadano ileso y se enteraron de lo ocurrido, por lo que dieron parte a las autoridades investigadoras. Se presume que el móvil de tal acción tiene relación con índole de problemas pasionales. Finalmente en Morelia, también un hombre falleció al caerle encima un vehículo cuando lo reparaba en la colonia Jaujilla. La tragedia sucedió en un inmueble de la avenida Río Grande. Familiares se percataron de lo ocurrido, auxiliaron al afectado y pidieron ayuda. Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron la muerte de quien fue identificado como Gustavo B. Él tenía 45 años de edad. Un incremento en homicidios se sintió todavía ese día. Cambiaron las cosas para el miércoles. Hubo un evento que acaparó los focos mediáticos, Ecuandureo. 3 comensales estaban dentro de un restaurante a un costado de la carretera La Piedad Zamora. Llegaron delincuentes armados, irrumpieron, dispararon en contra de las 3 personas, ellos fallecieron. Uno intentó correr por fuera del inmueble, ahí cayó muerto, 2 más apenas a un costado de la mesa. En tanto que en diversos puntos de la entidad michoacana se registraron múltiples accidentes, algunos de ellos lamentablemente con fatales consecuencias.
3 hombres que se encontraban en un restaurante fueron acribillados a balazos por delincuentes armados que lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo. Hasta el momento el móvil del crimen es ignorado. Sobre el triple homicidio se supo que en la base de la policía local se recibió el reporte sobre las detonaciones en un negocio de venta de comida, ubicado sobre la carretera Zamora-La Piedad a unos metros de la entrada principal de la cabecera municipal. Al lugar llegaron policías locales, también de la Guardia Civil, los cuales primeramente por fuera del negocio localizaron un masculino sin vida, así como otros 2 más tirados junto a una de las mesas al interior del inmueble, por lo que limitaron la zona para evitar la contaminación de indicios. Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las correspondientes diligencias. De los fallecidos se supo, uno de ellos respondía al nombre de Alejandro F., de 30 años de edad, vecino de Lázaro Cárdenas. Otro de los finados es Ismael G., de 50 años, habitante de Morelia, mientras que el tercero se ignora su identidad. En el área fue asegurada una camioneta Ford tipo pick-up de color blanco, la cual al parecer era propiedad de los finados. En Tlapujagua, una persona falleció tras el choque entre un auto compacto y un camión de pasajeros sobre la carretera Palos Altos con Tepec. Se supo que lugareños reportaron el percance al número de emergencias. Hasta el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes hallaron sin vida al ocupante de un automóvil de la marca Ford Mustang de color blanco, con placas de Querétaro. Según las fuentes, el ahora finado respondía al nombre de Arturo G., con domicilio en Epitacio Huerta. En cuanto al otro transporte involucrado, corresponde a un camión Mercedes-Benz de color blanco. En Morelia, durante la noche del pasado miércoles se registraron varios accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad, el saldo 7 lesionados. Trascendió que uno de los percances tuvo lugar en la calle Platanares de Siracuaretiro, en la colonia Vasco de Quiroga. Se trató de la volcadura de una camioneta de color negro. La emergencia fue atendida por oficiales de tránsito y movilidad. Otra situación ocurrió en la avenida Periodismo, donde una combi de la ruta Gris 4 y una camioneta Ford Explorer de color plata participaron en un choque. A consecuencia del impacto, la combi se estrelló contra la fachada de un autolavado. Los choferes de ambas unidades quedaron lastimados. En tanto, en el cruce de la calzada Ventura Puente y la avenida Camelinas, justo a la altura de la colonia La Loma, 2 camionetas protagonizaron un choque y 5 personas resultaron heridas, pero no de gravedad. En Uruapan, un adulto mayor resultó gravemente lesionado al ser arrollado por una camioneta apenas a unos metros del mural de la colonia La Quinta. Se supo que el susodicho trató de cruzar la avenida Anillo de Circunvalación, cuando por el sitio pasó una camioneta Chevrolet tipo pick-up de color rojo, la cual lo arrastró por varios metros hasta que se detuvo, quedando el ofendido debajo de la unidad. Al enterarse de la situación, al lugar acudieron paramédicos, estabilizaron al paciente y de emergencia lo trasladaron a un hospital local. Su estado de salud fue reportado como delicado. Finalmente, en Copándaro, un tráiler ardió en llamas tras accidentarse y quedar volcado en la cuneta central de la autopista México-Guadalajara. El percance sucedió cerca del entronque Huitzeo-Pátzcuaro. Por fortuna, el chofer no sufrió heridas de gravedad, únicamente algunos golpes. Elementos de protección civil y bomberos Tarímbaro atendieron al conductor lastimado, mismo que no requirió traslado hospitalario, y apagaron las llamas. Y es que ha ocurrido algo muy particular. Apenas comenzaron las primeras lluvias de este año, pero sí fue muy notorio el incremento en temas de accidentes viales, no solo en Morelia, no solo en las autopistas, en distintos puntos de la entidad, por lo que la autoridad y sobre todo los cuerpos de auxilio llaman a extremar precauciones, sobre todo si están bajo la lluvia. Faltan aún 2 días que revisemos en temas de policía, de información de seguridad, pero esto será apenas que volvamos a un corte. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública, la clínica de autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de Libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias, nos restan únicamente 2 días de revisar en temas de violencia, de accidentes de esta semana. Arrancamos en el jueves. Todos los focos se los llevó la capital michoacana. En menos de 12 horas ocurrieron 3 ataques con armas de fuego, mismos que dejaron como saldo 5 hombres sin vida y 1 más lesionado. Uno de estos hechos en la colonia Buenos Aires, otro en la aldea y otro muy cerca de la zona del Pípila y de la colonia obrera.
2 hombres fueron ultimados a balazos durante la tarde del pasado jueves en la colonia Buenos Aires, aledaña al asentamiento La Aldea en la ciudad de Morelia. Las autoridades informaron que el móvil de doble homicidio es desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel y Andrés, de 42 y 48 años de edad respectivamente, quienes yacían en la vía pública, cerca de la calle Juan Escutia. Unas personas realizaron el hallazgo y lo reportaron al número de emergencia. Después arribaron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación y acordonaron el área. Al enterarse del hecho de violencia, la Unidad de Servicios Periciales Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, inició las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. 3 hombres fueron atacados a balazos, 2 de ellos fallecieron, el restante quedó herido. El hecho violento tuvo lugar en la colonia Plan de la Garita, al norte de Morelia. La violenta situación se registró sobre la calle Joaquín Amaro, casi esquina con la avenida Manuel Buendía, en las cercanías de la colonia obrera. Los disparos fueron reportados por algunos vecinos al número de emergencias. Hasta el lugar arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de 2 de los agraviados. Extraoficialmente, uno de ellos respondía al nombre de Roberto, el restante no está identificado, en tanto que el lesionado es José Leonardo. Él fue canalizado a un hospital. Los uniformados delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, por lo que de las primeras investigaciones se encargó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado entre la maleza de un predio ubicado en la colonia La Aldea, al norte de Morelia. Se supo que el hallazgo lo realizaron unas personas cerca de la calle de La Aldea, en la zona límite con Ciudad Industrial. El caso fue reportado al número de emergencia, después llegaron patrulleros quienes corroboraron la situación. Trascendió que la identidad del fallecido es desconocida. Él tenía aproximadamente 33 años de edad, era delgado y de piel blanca, además vestía un pantalón de mezclilla gris, camisa blanca y tenis rosa. Los oficiales acoronaron el área para proteger los posibles indicios y consecutivamente alertaron a la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron a la ubicación y comenzaron las investigaciones respectivas. Además, trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Por otro lado, en Panindícuaro, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el hallazgo de 2 cadáveres, ambos del sexo masculino, enterrados de forma clandestina entre unos terrenos de siembra, con lo que suman 7 cadáveres localizados en fosas clandestinas o calcinados en esta misma región durante los últimos 10 días. Sobre el caso se supo que las autoridades investigadoras recibieron información que había indicios de que en el predio conocido como Las Cazuelitas, en la población de Ranchos de Pejan, habría personas sin vida. Por lo anterior, un grupo interdisciplinario de la Unidad de Servicios Periciales en el Crimen acudió al sitio en mención, donde luego de una minuciosa inspección ubicaron primeramente un área sin vegetación propia de la zona, por lo que realizaron una primera excavación, donde encontraron los restos de un hombre. Al continuar con las diligencias y una distancia aproximada de 5 metros con relación al primer punto, lograron ubicar un segundo cuerpo también del sexo masculino, el cual fue enterrado por sus victimarios. Para el día viernes, Zamora, que nos había acostumbrado a algunos días medianamente tranquilos, nuevamente regresa a la violencia. Un hombre fue baleado en las Salinas de Gortari, lo llevaron en un vehículo hasta el hospital, no alcanzó a ser ingresado, llegó ya sin vida. En tanto que un muchacho fue atacado a tiros, resultó herido, grave. Cuando revisan sus antecedentes, resultó que era buscado por homicidio. Un hombre perdió la vida a bordo de un vehículo en los momentos que era trasladado a un hospital en Zamora, luego de ser baleado por 2 sujetos que huyeron en una motocicleta. El hecho de violencia fue reportado por algunos vecinos de la colonia Salinas de Gortari al número de emergencias 911, indicando que sobre la calle Uranio, a la altura del inmueble 35, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. En un primer momento, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al sitio, donde fueron notificados que un masculino lesionado había sido llevado por sus medios al hospital IMSS Bienestar. Los policías acoronaron la escena del crimen, ya que se localizaron varios casquillos percutidos para arma corta. Posteriormente, otros patrulleros acudieron al nosocomio y en el área de urgencias, a bordo de un auto Nissan Suru de color blanco, localizaron al ofendido ya sin vida con varios impactos. Familiares del fallecido lo identificaron con el nombre de José Alfredo U. Él tenía 30 años de edad. Además, era vecino del lugar donde ocurrió la agresión. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió tanto al sitio del atentado para recolectar indicios como al hospital para realizar el levantamiento del cadáver. Un joven resultó con varias lesiones al ser baleado por 2 sujetos que lograron darse a la fuga a pie tierra. Trascendió que el herido cuenta con un mandato judicial vigente por el delito de homicidio. Se pudo conocer que la agresión ocurrió en la avenida Juárez, casi esquina con la calle Alfonso Íñiguez, de la colonia El Porvenir, perteneciente a la ciudad de Zamora.
Policías municipales y guardias civiles se encargaron de resguardar el área, mientras que paramédicos de rescate auxiliaron a Salvador T., de 26 años de edad, vecino de la colonia en mención, mismo que fue trasladado con guardia policial a un osocomio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención, donde embaló 7 casquillos percutidos para calibre 9 milímetros y otros 7 para calibre 380. Asimismo, localizaron un vehículo estacionado, un Honda Civic de color blanco, con impactos en la carrocería. Finalmente, el lesionado quedó bajo resguardo en espera de que se recupere para que se comience la imputación en su contra. El conductor de una camioneta perdió la vida de forma inmediata debido a las severas lesiones que sufrió al salir disparado tras volcar su camioneta, la cual al parecer viajaba a exceso de velocidad. El mortal accidente ocurrió en la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de la entrada a la comunidad de Maravillas, zona que fue acordonada por elementos de tránsito estatal. Respecto al fallecido, se supo que respondía al nombre de José Luis E., de 35 años de edad. Él conducía una camioneta Ford Escape de color verde, con placas de esta entidad federativa. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió hasta el sitio para realizar las respectivas actuaciones e iniciar la carpeta de investigación. Asimismo, el cadáver fue enviado a la ciudad de Zamora para los estudios de rigor. Un presunto ladrón resultó lesionado luego de que forcejeara con un taxista al que intentó robar su unidad. Acto seguido robó una camioneta que posteriormente chocó cuando era perseguido por la policía y finalmente fue asegurado. Sobre el caso se supo que primeramente el indiciado, pistola en mano, trató de despojar a un ruletero de su auto en el fraccionamiento Valle Real de Uruapan, a lo que el trabajador del volante se opuso, hubo un forcejeo y el sospechoso recibió 2 impactos en el abdomen. Las detonaciones fueron reportadas al servicio de emergencias, lo que movilizó al personal de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada los oficiales no encontraron ni al taxista ni al presunto ratero. Apenas minutos después, los agentes recibieron la alerta del robo de una camioneta Datsun tipo pick-up de color café, por lo que implementaron un operativo logrando ubicarla en el libramiento, iniciando así una persecución. En un intento por escapar, el asaltante ingresó a la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia San José de la Mina, a unos metros del acceso a la cofradía. Perdió el control para terminar chocando contra una camioneta estacionada, siendo detenido por los uniformados. Al percatarse que el indiciado presentaba 2 impactos de bala en el abdomen, los policías pidieron apoyo de paramédicos, los cuales lo trasladaron a un hospital, donde quedó internado con guardia policial. Del detenido no fue revelada su identidad, sin embargo, está siendo investigado ya que se presume está relacionado en múltiples robos con violencia en la región de Uruapan. Hasta este punto ya quedó perfectamente bien informado en temas de seguridad. Sin embargo, yo le sugiero que no se despegue porque apenas que volvamos de una pausa, sobre todo si tiene interés en alguna persona, todos conocemos con un problema de adicciones, ya sea alcoholismo, sustancias ilícitas. Va a haber unas charlas muy interesantes con especialistas y con una escritora, la cual nos va a compartir un libro que hace apenas unos días pues fue publicado. Es un boom ahorita en esos momentos en temas de adicción, para que usted pueda también conocer un poco más del tema y otros tantos temas de interés general que nos presentarán Alma Robles y Luz María Cervantes. Esto en cuanto volvamos de un corte. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la segunda parte del resumen semanal de Red 113. Con muchísimo gusto los saluda su servidora Luzma Cervantes. Los invito a que permanezcan con nosotros ya que tenemos información interesante. Y bueno, vamos a iniciar con una entrevista. La verdad estoy muy contenta y para mí es un honor poder recibir aquí en el estudio pues al especialista en adicciones, Moisés Dueñas. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros, que nos pueda acompañar el día. Gracias por la invitación.
Un tema que de pronto no es muy común que se comente, sí, pero que está muy presente en nuestro día a día, pues son las adicciones, la importancia de atenderlas aquí en el estado de Michoacán, porque cada día pues las drogas atrapan a los menores de edad. Sí, es un fenómeno que por desgracia no disminuye y va aumentando, ¿no? Las estadísticas que ya hacen falta unas, ya que la última creo que fue en el 17, esta encuesta está a cargo del Instituto Nacional de Psiquiatría del Gobierno Federal, que cada 4 años se realiza, y pues van en aumento. La última cifra en adicciones habla que el aumento de uso de sustancias en mujeres se duplicó, y también el rango de uso de edad pues también bajó. Es decir, que hay más usuarios jóvenes, es decir, en la preadolescencia, y ya también hay un rango porcentaje muy importante en la niñez. Eso es lo que estas últimas cifras. Desde su experiencia en estos temas, ¿cuál cree que sea la mayor o lo principal, la principal causa, pues para que cada día pues más menores se vean interesados en que caigan en la adicción? ¿Cuál será el factor principal? Son varios factores, por desgracia no solamente es uno, pero en esta diversidad de factores que ocasionan y pueden ser o no causa de una adicción, pues la principal es la educación en el seno de la familia. Esa es la principal, porque la educación de un ser humano al nacer desde niño pues deviene de los padres que van formando la personalidad del sujeto, del individuo. Depende mucho entonces la sana convivencia emocional, psicológica que el niño vaya teniendo en el interior del hogar para que no se vayan gestando problemas emocionales, conductuales, existenciales y que a un futuro no detone en alguna adicción. Esas son las causas principales. Abandono, y no llame abandono físico por parte del padre, de la madre, abandono afectivo, quizá el padre sí esté presente, pero no hay afecto, no hay comunicación, no hay intercomunicación entre los padres para pues que ellos se pongan de acuerdo en cómo educar al hijo. Alcoholismo interno, es decir, un padre alcohólico, una madre alcohólica, familiares, que el niño va presenciando que la bebida es común en el hogar. Y otro tipo de circunstancias más fuertes, que será que el niño tuvo un evento traumático, varios, si hay violencia en el seno familiar. Y así podemos mencionar muchos factores, pero para mí, en mi experiencia, esos son los más principales, los más importantes, las causas más originales. En consulta, en atender adictos, te puedo decir que el 98% de los adictos que yo he consultado en estos más de 25 años de atención a adicciones, todos vienen con problemas emocionales, esenciales, tienen que ver con los lazos con los padres. Queremos hacer prevención, tiene que ser dirigido a los padres de familia, obviamente a los jóvenes, pero tenemos que hacer que los padres de familia sean buenos en relación a la educación, a la formación de sus hijos. Hay varios que relacionamos adicciones nada más con la droga. Sí es. Hay varios tipos de adicción, hay una gran variedad. ¿Que nos pueda platicar un poquito referente a eso? Sí, bien, la Organización Mundial de la Salud declara que una adicción a una sustancia es una enfermedad incurable, es recidente, es decir que una persona en un proceso de rehabilitación puede dejarse de usar sustancias 10, 12 años. Pero puede y es posible que vuelva a hacer uso de la sustancia. Eso es lo que hace que la enfermedad sea incurable. Pero no solamente hay adicciones, como bien dices, a sustancias, ¿no? Psicotrópicas, ilegales o legales. Se puede ser adicto a lo que sea, adicto al café, adicto al juego, adicto al internet, adicto al sexo, a las relaciones interpersonales, o sea, hay una que se puede hacer. Pero sea cual sea el tipo de adicción que se pueda tener, considero yo que aún así las causas pueden ser las mismas. Las mismas. Sí. También pues viene
hoy en día pues se tienen las redes sociales, se da un mayor acceso tanto a la información como incluso a comprar las cosas, las sustancias que mencionaba. Creo que eso también pues es un factor sumamente importante para pues que esto se dé a la alza en los menores de edad. Ya lo mencionaba, pero ¿qué tan importante es atenderlo? Las redes sociales creo que se infiltraron muy a la familia. Las redes sociales están sustituyendo la ausencia del padre, que mucha información de las redes sociales son parciales o son equivocadas o son moda, y que de no tener ahí la presencia, vigilancia de los padres, pues empiezan a recibir información maleada, ¿no? Creo yo que las redes sociales son un factor importante para la comunicación, pero tiene que estar bajo vigilancia de los padres. Los padres no pueden dejar que su responsabilidad como educandos se la dejen a redes sociales, al internet, al máster Google. Esto claro. Es algo que los padres no deben de permitir. Las redes sociales crean ilusiones lo que debería de ser, ¿no? Entonces en esta ilusión queda atrapado el joven en una ilusión de satisfacción, de alegría, de euforia, de éxito, el cual no es inalcanzable para él. Luego entonces hay frustración en los adolescentes, hay ansiedad, hay competencia entre ellos, ¿no? Y entonces eso deriva a muchos problemas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, claro. Las redes me están diciendo que esto soy, esto debiera ser, esto debería tener, y sin embargo me miro en mi realidad y no sé quién soy, porque no checa lo que soy hoy con lo que estoy viendo en las redes sociales. Es un fenómeno extraordinario, es buena pregunta, Luz. Sí. ¿Cuáles son los factores principales para decir mi familiar, mi hijo, mi hermano, cualquier persona que me rodea, puedo identificar que ya tiene una adicción hacia algo? Sí, en tanto la madre o el padre o la familia no vea que su familiar esté ya haciendo uso, siempre habrán sospechas, y la primera es el cambio de conducta que presenta el hijo, el cambio de vestimenta, el cambio de comportamiento, y se confunde mucho en la etapa de adolescente edad, porque un adolescente empieza ya a tener una reafirmación en su personalidad, sin embargo es confuso, precisamente así. Lo que sí es ver con quiénes se junta, qué amistades tiene, qué hábitos diferentes ya viene a tener. Hoy en día hay una sustancia que está pegando a la juventud, una sustancia que es muy fuerte y que es muy adictiva, el cristal, ¿no? Y esta sustancia hace que el joven se aísle y se ambiente mucho tiempo encerrado en su cuarto. Creo que esos son los elementos más importantes que el padre debe ver. Bueno, entonces la recomendación como padres de familia, pues estar muy alerta de la educación, de lo que ven sus hijos a través de las redes sociales, a través de su teléfono móvil o alguna tableta, que ya es muy común que se las compren. Sí. Estar muy pendiente de la educación, de todos estos factores que ya nos mencionaba. Y pues también yo, que tanto como familia, como seno familiar, que es lo que estamos haciendo, requerimos también nosotros ayuda pues para poder ayudar a los menores. Entonces, pues ahí está. Sí, considero, Luz, que el fortalecimiento de la familia es el factor importante para poder vacunar contra las adicciones a nuestros jóvenes. ¿Cuál es la vacuna para prevenir a los jóvenes? Pues que ellos empiecen a tener sentido de vida. Y a través del sentido de vida ellos no necesitarán usar otro tipo de sustancia para que se fuguen de su realidad. Principios morales y principios espirituales, principios de ejemplo, de respeto, principios universales, que sean las directrices que los jóvenes acuñan, acojan, abracen, y que son los orientadores. Es decir, un joven que está desorientado, no sabe qué hacer en un problema, se acude a un principio, por ejemplo el de responsabilidad, se orientará y saber cómo resolucionar su problema. Los jóvenes sin principios son jóvenes desorientados y muy susceptibles a adquirir una adicción. Pues Don Moy, ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Creo que estos temas nos dan para mucho, es para muchísimo tiempo, podemos especificar cada uno. Me gustaría que una cuenta para ir pues analizando más temas, usted que tiene pues la experiencia en este de
entonces que pues nos pueda acompañar en alguna otra ocasión para pues darle seguimiento, porque sin duda alguna esto nos da para más. Claro que sí, Luz, con mucho gusto, y a ti y a tu auditorio muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, permanezca con nosotros, ya regresamos con más información. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública, la Clínica de Autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de Libramiento. Son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. Estamos de regreso con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Para mí es un gusto y un honor poder recibir aquí en el estudio pues a mujeres, más que nada esas mujeres que de pronto no se conforman con ser solamente lo que su profesión les dio, sino que buscan un poquito más allá, quienes son también amas de casa, son mamás. Gusto a Gris Rodríguez. Gris, qué gusto tenerte aquí con nosotros, que nos puedas acompañar el día de hoy. Ya lo comentábamos antes de la pausa. Gracias, Luz. Pues contentas de recibirte porque, ya lo decías tú, eres ama de casa, eres esposa, eres abogada, eres escritora, que es justamente lo que nos vienes a hablar el día de hoy. Así es. Pues mira, mi primer novela, después de algunos años en las que yo no me imaginé realmente para nada que pudiera yo tener esta habilidad, creo yo. Siempre había escrito, pero nunca me había enfocado realmente. Entonces, hace 6 años, cuando mi hija se va al kinder, yo me veo sola en casa, de repente, después de andar para arriba y para abajo, y creo que fue una especie de algo que me ayudó a sacar esos sentimientos, ¿no?, que tenía encontrados. Y me senté a escribir una historia que habla sobre una familia que vive alrededor de una serie de condiciones especiales, específicamente de alcoholismo. Pero yo creo que la idea principal que maneja es, pues yo creo más que nada para todo tipo de personas que viven alrededor de una persona que tiene una condición especial, llámese alcoholismo, drogadicción o alguna enfermedad de alguna índole. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, si tenemos una idea, queremos darnos una idea de lo que pasa con estas condiciones, pues tenemos mucha información a la mano. Todo en internet, en cualquier otro lado, inmediatamente encontramos información. Pero, ¿qué pasa con las personas que están alrededor? Está esa información, basta, ¿no? Y yo por eso me animé mucho a escribirlo todo, ahora sí que sin tabús, sin secretos, que es generalmente algo pues secreto todavía en pleno siglo XXI. Las emociones, habla sobre las emociones, sobre la situación que afecta físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Todas esta serie de cosas que muchas veces no se dicen, pero que están ahí, que están todos los días, y toda la noche y toda la vida. Entonces eso fue lo que te inspiró realmente a pues hacer esta parte, decir, voy a escribir un libro. ¿Por qué? Bueno, el libro, los que no lo conocen, se llama Alcohol y Fortuna. ¿De dónde nace el nombre? ¿Cómo es que te inspiras y dices, pues realmente voy a hacer esto? El nombre salió al final. Realmente no estaba yo considerando escribir tantos, son alrededor de un poquito más de 500 páginas. Capítulo tras capítulo yo me imaginaba una historia parecida a una autobiografía, que obviamente está plagada de ficción, porque hay muchas cosas interesantes que hay que saber. Y al final yo simplemente platicando con mi esposo le dije, bueno, creo que habla de 2 cosas muy específicas, de alcohol
y de a un asunto muy afortunado. Entonces, no sé si fue él o fui yo el que lo dijimos, claro, Alcohol y Fortuna, y así quedó. Entonces, entre una plática salió el tema y de ahí surge el nombre. Así es, y no teníamos planeado, pero en cuanto surgió, a mí no me cupo lugar a dudas. Este es el nombre. Los escritores, compañeros que me instruyeron, que me guiaron y me ayudaron para hacer literatura, porque finalmente es una novela, me decían, bueno, es que el nombre a lo mejor es muy específico, ¿no? Y yo dije, pues efectivamente, o sea, ya andamos con muchos secretos, yo creo que algo más específico se agradece de repente. Pero que también, fíjate, o sea, creo que es importante también el nombre porque es algo que te atrapa desde un principio, porque tú escuchas Alcohol y Fortuna y dices, bueno, o sea, ¿de qué se trata? Como, ¿qué viene? Y pues te nace esa espinita, te nace esas ganas de querer leer el libro, de poder también, nosotras como mujeres, de ver que sí se puede, que hay un empoderamiento también de nosotras mismas y que dices, bueno, o sea, si Gris pudo hacer un libro, pudo hacer una novela, creo que yo también, entonces eso también ayuda a inspirar a otras mujeres. Sí, bueno, yo no tenía idea de que esto iba a surgir de esta manera, yo no era un como me lo hicieron saber en la editorial, y cuando empiezo a escribir simplemente no me puedo detener. Cuando yo me di cuenta de que estaba escribiendo, en ese mismo camino me enteré de que yo era una escritora. Pero yo no, simplemente fue un abrirme a una posibilidad de hacer lo que me gustaba, lo que me nacía, y creo que el resultado pues fue maravilloso, porque cuando yo llego a la editorial, yo llego pues con estas dudas. No tenía un estudio previo de literatura, y él me dijo, léeme, el maestro José Mendoza en Gitán Jáfora me dijo, léeme 2 párrafos, y yo los leí y él volteó y me dijo, esto hay que imprimirlo inmediatamente. Entonces fue donde me di cuenta de que tal vez sí estaba haciendo algo que era bueno, entendible, importante, pero fue él el que se animó hacia riesgo, yo creo, ¿no? Tal vez hacer el libro. Pues qué bonito, sinceramente te felicito. Gracias. Por este gran libro, que puedas realizarle una invitación a nuestro público, a la gente que nos está viendo en casita, puede seguir, cuánto es lo que cuesta, cuál es el precio del libro, no sé, pues algunas librerías lo pueden pedir en línea, ¿qué nos puedes comentar? Claro que sí, mira, rápidamente te comento. Este libro de la editorial Gitán Jáfora es un libro precioso, artesanal, hecho a mano, es empastado, cosido a mano, pues bueno, ahora sí que es un libro de lujo. Y este libro lo podemos conseguir, no sé si por ahí tenga los números para compartirlo, y toda las sí, redes están sociales. apareciendo. Sí, hay los datos en los que podemos conseguirlo. Y bueno, este libro, que te digo tiene muchísimo trabajo artesanal, pues es de 650. Pero también van a venir otras ediciones más económicas, que bueno, la versión digital por supuesto ya es una necesidad en estos tiempos. Esta es la primera edición, pero ya prontito salen las demás. Ojalá animen a adquirirlo, porque es un libro precioso, de muchísima calidad, y bueno, la edición de Gitán Jáfora, ¿verdad? La revisión y todo está muy amable y fácil de fácil entendimiento. No tiene situaciones escabrosas o escondidas. Es un libro ligero que podemos leerlo todos, bueno, todos. Considero que sea para menores de edad. Claro, claro. Creo que yo creo que las personas que se identifiquen un poco, por ejemplo, con el tema del alcoholismo, que tengan un hijo, un papá, un hermano, un tío, un abuelo, alguien que consideren que pueda hacer algo que tenga uno que aprender. Como yo siempre he dicho, ignorar es algo que cuesta, y cuesta caro. Claro. Entonces la educación nos saca de mucho, a veces mucho sufrimiento. Esto es lo que yo quiero decir, yo creo, con estas palabras que están en este libro. Hay cosas que no son necesarias, independientemente de las que estén.
Si alguien que tú sientas que te está afectando demasiado en tu vida y que no puedes ser feliz, bueno, pues esta es la parte que aquí se explica, ¿no? Sí se puede, pero ¿cómo? Claro. Mucha gente dice, es que a mí me decían, no, tú sé feliz, pero ¿cómo? Eso es lo que yo creo que responde, entre muchas otras cosas, en la situación cultural entre Morelia y Chihuahua, porque yo soy de Delicia, Chihuahua, y este encuentro cultural es magnífico. Claro, es lo que plasma este libro. Pues Gris, se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo que te hayas dado el espacio para acompañarnos aquí. Pues la invitación al público ahí en casita, pues para que adquiera este libro. Pues ya lo mencionabas tú, creo que eres la persona más adecuada para tomarlo y para las razones para comprarlas. Agradecemos mucho que estés aquí y pues esperamos que no sea el primero, que sean muchos y que en otra ocasión te aquí presente. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, permanezca con nosotros, ya regresamos con más información. Michoacán, honestidad y trabajo. Te regreso a la información, muchas gracias por continuar con nosotros y pues bueno, es fin de semana. Saludo a mi compañera y amiga Alma Robles. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Hola, Alma, he estado muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias, con toda la actitud de fin de semana. Ya casi se nos acabó mayo. Ya sí, ¿en qué momento ha pasado el año? Y ya estamos a mitad de año. Sí, ya, se nos fue mayo. Un día para otro, o sea, cierra los ojos y dices, ¿cómo? Ya también comenzaban por ahí las lluvias, entonces pues hay que también pero los climas están medios locos porque de repente está haciendo un calorón y empieza a llover o de repente amanece que fresco y así las enfermedades vienen de la mano, ¿verdad, Luzma? Claro que sí, hay que cuidarnos, Alma, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar también la de los pequeñines de la casa, los adultos mayores y pues las personas que tengan pues alguna enfermedad. Sí, Luz, con a esta triste noticia para todos los morelianos del incendio del mercado de Independencia, ¿verdad, Luzma? Claro que sí, muchos despertamos con esa mala noticia, Alma, porque pues sin duda alguna todos los que vivimos en Morelia, pues en algún momento hemos sido independientes. Ahí es donde en verdad puedes encontrar cualquier cosa porque es el mercado más grande de todo el estado de Michoacán. Claro, y pues fíjate, o sea, en estos días el fiscal general del estado, Adrián López Solís, pues ofreció una rueda de prensa donde explicó pues todos los daños del mercado, si fue provocado o no fue provocado. Él ya lo mencionaba, no fue provocado, hubo una falla en una caja de luz que está bajo el estacionamiento porque pues como recordarán son unas noticias que dieron vuelo toda la semana aquí en tanto medios locales como incluso de todo el estado, pues se presentaba que se quemó el estacionamiento, hubo daños en algunos vehículos, en algunos locales, pues que también era material sumamente pues consumible porque eran ropa, era calzado, entonces pues rápidamente se incendió. Sí, entre lo malo y lo bueno es que no fue todo el mercado, se pudo salvar gran parte, pero sí, o sea, el fiscal dice que un preliminar de daños fue de 80 millones de pesos, o sea, qué cantidad tan grande y cómo nos afecta en la economía del estado de Michoacán. Y que ameritó la intervención de la Fiscalía General del Estado, esto con la intención de compartir datos que también tenemos en los registros de la carpeta de investigación y que con ello puedan tener ustedes también elementos para poder informar a la sociedad. El incendio fue reportado a las 23 horas
del sábado 20 de mayo, se privilegia en estos casos la intervención de los cuerpos de emergencia, de los cuerpos de auxilio, y hasta en tanto se elimina la condición de riesgo, se procede a la intervención del personal de los equipos multidisciplinarios. Y es así que se constituye el Ministerio Público, acompañado por agentes de Policía de Investigación y de Servicios Periciales, la mañana del domingo para dar inicio a las investigaciones. Han intervenido 18 peritos, 3 en materia de criminalística de campo, 3 en evaluación de objetos, 3 en arquitectura, 3 en extracción y análisis de video, 5 peritos especialistas en incendios y explosivos y un perito en psicología. Se han realizado diversas inspecciones al lugar de los hechos. Se identifica hasta el momento 144 locales y puestos semifijos de diverso giro comercial sobre el área peatonal de las calles circundantes, Ana María Gallaga y Andrés del Río, los cuales se encuentran dañados en su totalidad por la exposición directa al fuego. Se documentaron manchas de ahogamientos y daños a vehículos. Hasta el momento que se informa, se han recibido 28 querellas, 26 por daño a vehículos, una por parte del representante legal del área del estacionamiento, que entendemos estaba concesionado, y una más por parte del Ayuntamiento de Morelia. El número de querellas puede incrementar, es un dato hasta ahora preliminar, toda vez que aún se continúan las labores de remoción de los escombros y se identifican a simple vista un mayor número de vehículos que todavía están ahí atrapados y dañados, así como la posibilidad también de saber en los locales qué tipo de mercancía sufrió el daño. Se procedió al aseguramiento del área, aún continúan las labores de investigación, pero se ha delimitado el perímetro de la intervención pericial y de la investigación para poder también permitir la reactivación de la actividad económica en las áreas del mercado que no presentan daños. Hasta el momento, y es un dato solo preliminar, de acuerdo a los informes de nuestro personal pericial, los daños a la infraestructura se cuantifican en alrededor de 777 millones de pesos. Hay un daño estructural al estacionamiento que ronda por los 66 millones de pesos, así como los locales y fachadas que se estiman en daños por alrededor de poco más de 10 millones de pesos. Se ha también documentado y evaluado 19 unidades de las 26 que se reportan como dañadas, y al momento se tiene un cómputo de 2.913.000 pesos de daños a vehículos. Están pendientes por evaluarse el resto de los vehículos que están siniestrados ahí en el lugar, y asimismo la mercancía de los locales que están por recibirse las querellas respectivas. De acuerdo a los trabajos de investigación de campo y de gabinete, se tiene pues que al momento, también derivado de varias entrevistas por testigos en el lugar del hecho, al momento de la conflagración, el incendio se suscitó cerca de las escaleras que comunican al estacionamiento con la parte de los puestos semifijos del mercado. Con estos datos que se han obtenido, actualmente estamos agotando la línea de investigación por la que se establece la posibilidad de que el incendio se haya originado en el centro de carga eléctrica ubicado en la parte inferior del estacionamiento, lo cual podrá confirmarse una vez que se pueda accesar al punto focal de la conflagración. Y como cada semana, la opinión del licenciado José Antonio Machado Aragón. ¿De qué nos espera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo José Antonio Machado Aragón. El tiempo que estamos viviendo actualmente es sumamente importante y trascendental en la vida de todos los mexicanos. Lo que se avecina para el próximo año es el futuro de nuestro país, el futuro de nuestras libertades y de nuestra democracia.
está en nosotros, en los ciudadanos, el tomar el timón del barco para llevar a un buen puerto y que este país resurja de las cenizas de lo que está convirtiéndose en la actual administración. Los partidos políticos juegan un papel preponderante, pero como vehículo para transitar hacia la democracia. Han perdido toda la posibilidad de credibilidad en la ciudadanía debido a los muy sustentados errores que se han cometido en el pasado y en la actual administración, desde luego. Si no se ponen las pilas y entienden que es la ciudadanía la que debe de conceder el voto a favor de quienes garanticen que nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra nación resurja, entonces estaremos perdidos. No podemos permitir ni debemos avalar que partidos políticos estén pensando en sus intereses de grupo o personales, pretendiendo posesionarse como segunda, tercera fuerza política, cuando lo que está en juego es el destino de nuestra nación, de nuestro país. Así es que es fundamental que se pongan a trabajar a favor de la ciudadanía, que se genere una plataforma donde se establezca un proyecto de nación viable, sustentable, real, y que sean los ciudadanos que al final del día somos los que tenemos la potestad y el poder para poder discernir y elegir la mejor oferta y la mejor opción que nos lleve a un mejor destino. Estoy a sus órdenes como siempre, saludos cordiales y nos vemos en la próxima entrega. Y bueno, con esta información hemos llegado a la recta final de este resumen semanal. Como siempre, agradecemos su preferencia. Les recordamos que si quiere estar bien informado, nos puede seguir a través de las diferentes plataformas. Nos encuentra en la red. Alma, ¿algún saludo en especial? Ana, en especial, espero y tengan un fin de